Qué nervios, Rafa, ya hay un gentío de gente. Parece parece que sí jalas, querido. A ver, ya hay dos. Ya por lo menos solos no estamos, mi querido Rafa. No, pues qué Solos no bien. estamos. Buenas noches a Buenas noches. todos. Oye, yo primero que nada quiero decir que yo sí estoy, eh, pues arriesgándome a la maldición. Entonces, voy a acompañar esta charla acá. Voy a acompañar esta charla con este cupreata, papalote de Guerrero, de mis niños adorados de Mezcal Amores. Qué rico. Y pues mientras tú platicas, yo bebo. Muy bien, yo estoy con agüita. No, pues cómo. Pero está bien. Bueno, nadie es perfecto, Rafa, no te preocupes. Bienvenida, Ligia, y bienvenidos los 15 que nos están viendo en este primer minuto de transmisión de esta charla sabrosa que nuevamente vamos a tener. Y arrancamos nuestra segunda semana con un invitado de mega archilujo, a quien todos queremos muchísimo. Y me encantó verte de niño porque eras como un güerito de rancho. Estaba preciosa tu foto del 30 de abril. Y es licenciado en Administración de Empresas con una maestría, me contabas ahorita, pero todo mundo te conocemos por el gran trabajo que has venido haciendo respecto al campo mexicano y a la recuperación y protección y bueno, concientización de nuestros maíces criollos, de nuestra tierra, del ingrediente que nos da identidad como mexicanos y de este ingrediente que además se convierte en uno de los cereales que alimenta a toda la población mundial. Y yo te quiero felicitar primero que nada por eso, Rafa, porque contra viento y marea nunca has tirado la toalla y para mí es un honor tenerte finalmente en una conversación. Me acuerdo que en un principio no me fue nada bien contigo por unos mendigos tamales de una compañía que no vamos a mencionar en este momento. Ajá. Pero que mi prima que vive en Alemania decía, híjole, pero es que dile a tu amigo que aquí no llegan los tamales y esa es la única manera en que me voy a poder comer unos, ¿no? Así fue como conocí la organización Tortilla de Maíz Mexicana, la fundación, la organización de la cual eres fundador, director y por supuesto embajador, a la que nos hemos sumado muchísimas personas y de la cual nos vas a platicar un poco más. Entonces, para quienes no lo conocen, que no creo que ninguna de las personas conectadas no lo conozca, pero para quienes no lo conocen, él es Rafael Mier, fundador de la organización Tortilla de Maíz Mexicana, y quien nos ha ayudado a valorar nuestro queridísimo maíz y además hacernos saber que teníamos que salvar a las palomitas de maíz. Ahí fue cuando finalmente hicimos este gran clic, ¿no, mi querido Rafa? Pero bueno, primero que nada, cuéntame, ¿cómo fue que ese güerito de rancho se convirtió en este hombre que tanto cuida y tanto le apasiona el tema del maíz? Bueno, pues buenas noches, Elsie. A mí también me da muchísimo gusto estar aquí contigo y con los amigos de Sabores de México y el Mundo. Pues yo desde muy niño, como viste en esa foto, siempre me gustó el tema del campo. Yo vengo de una familia que, pues, por los dos lados, tanto por mi papá como por mi mamá, son familias que estuvieron siempre muy vinculadas con el tema de la agricultura. Mi familia se dedicaba a hacer chocolates, entonces pues íbamos muchas veces a los campos de cacao. Mi papá también tenía un rancho, mis abuelos se dedicaban también a hacer quesos de vaca, leche. Entonces siempre estuvimos relacionados con el tema del campo y a mí desde muy chiquito me gustaba sembrar, me gustaba tener animales, conejos, gallinas, entonces siempre tuve esta afición. Sin embargo, y penosamente, porque eso sucede mucho en nuestro país,
como que la agricultura no es una disciplina que se promueva tanto, ¿no? Entonces, aún a pesar de que yo me hubiera encantado haber estudiado agronomía, pues como que me tiró más, pues el otro rollo más, pues vamos a estudiar administración y hay que ser empresarios, hay que hacer finanzas y hay que hacer otro tipo de cosas. Sin embargo, pues siempre tuve esta pasión por el campo y esa me ha ido acompañando siempre, ¿no? Me he desempeñado profesionalmente en muchos lados, dirigí pues algunas empresas en la parte de finanzas, también estuve mucho tiempo trabajando en temas de consultoría, de planeación estratégica, pero siempre tenía el tema del campo encima, ¿no? Y también la cocina, porque también otra de mis pasiones siempre ha sido la cocina, comer bien. Y yo desde hace muchos años veía con mucha preocupación, y lo sigo viendo, que el mundo está perdiendo sus saberes y todas las tradiciones y costumbres que existen, los conocimientos que hay en torno a la agricultura y a la transformación de los alimentos, los estamos perdiendo. Y justamente, pues yo siempre he visto, pues, la panadería, pues el nixtamal, todo lo que es el procesamiento del maíz o la elaboración de quesos. Ahorita también estoy haciendo quesos de cabra. Y todos estos saberes milenarios, hoy en día no se están valorando y se están perdiendo muchos de ellos, ¿no? Entonces yo llevaba ya tiempo queriendo hablar de este tema y a mí me preocupaba como ver, pues nadie está hablando de este tema. Y pues me fue cayendo el 20 que tenía que ser a partir del maíz. Yo creo que México tiene que cambiar mucho su forma de alimentarse. Creo que México tiene que replantear mucho, pues todo lo que es la nutrición y la alimentación. Sabemos el gran problema de salud pública que tiene el país en términos de obesidad y diabetes, que precisamente en esta crisis que estamos viviendo ahorita, pues se está evidenciando, ¿no? Que una mala alimentación genera problemas en la salud que a su vez se van a traducir en un mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, ¿no? Entonces yo empecé con esto y quise escribir acerca de esto, empecé a mandar algunas columnas, dije, voy a escribir acerca del maíz, voy a escribir acerca de la agricultura, voy a hacer una escuela del campo y voy a empezar a hablar de esto. Nadie me peló, nadie me conocía en ese entonces y dije, híjole, pues nada, ya le mandé 2 que 3 artículos a unos amigos que conocí que estaban en prensa y así, nadie me peló y dije, pues sí, ¿ahora qué hago? Y entonces empecé con una página de Facebook, así de la nada empecé y dije, bueno, voy a empezar a publicar en Facebook. Inicié la página esta de tortilla de maíz mexicana, vamos a cumplir 5 años en noviembre, y dije, voy a empezar a publicar lo que yo sé de maíz, de tortillas, porque me parece que es lo más importante. Para mí me parecía lamentable, en ese entonces justo me enteré de que México estaba dejando de comer tortillas, y para mí fue como una cosa súper sorpresiva, y dije, ¿cómo que México está dejando de comer tortillas, no? Y ahí me fui encontrando con estadísticas, ¿no? México ha caído 40% el consumo de tortillas en 30 años. Yo dije, no inventes, ¿cómo está pasando esto, no? Hubo también una comida, hicimos una comida de mis 40 años y justo vinieron a mi casa, al rancho, vinieron varios amigos y familia y empezamos a platicar acerca de las tortillas que estábamos sirviendo y salió el tema de, oye, qué ricas estas tortillas. Eran tortillas que hacemos con los maíces que cultivamos en el rancho y ahí me di cuenta que muchas personas de mi círculo cercano no sabían qué era el nixtamal o cómo se hacían las tortillas, ¿no? Y entonces ahí también yo dije, pues no es posible que estemos en un país que suponemos que estamos ya con un gran desarrollo, que tenemos mucha cultura, que tenemos mucho auge en el tema gastronómico y que sin embargo nadie se está dando cuenta que estamos perdiendo lo más preciado que tenemos, que son las tortillas y el maíz. Y así surgió, empecé publicando estas notitas, empecé primero con memes, empecé como poniendo fotitos, y así empecé pues yo a ir contando lo que yo creía que era importante, que la gente supiera que hay muchos tipos de maíz en el país, que cada región del país tiene diferentes maíces, hablar de la nixtamalización y de los beneficios que tiene. Y así fue como poco a poco nos fuimos dando a conocer. Primero pues eran 2, 3 likes de 2, 3 amigos y mis hermanas, mis primos y 2 de los amigos. Y bueno, pues así hemos ido siguiendo. Siempre la familia, ¿no? Apoyando, exactamente. Sí, tengo una familia muy grande que siempre me apoya.
Y bueno, pues entonces ahí, pues así surgimos, ¿no? Y bueno, pues esta iniciativa ya ha ido creciendo. Ahorita ya en el Facebook tenemos más de 420,000 seguidores. Hemos seguido publicando constantemente, pues, contenido acerca del maíz. Posteriormente esto ya se volvió algo más grande. Empezaron a invitarnos a dar pláticas, a asistir a eventos. Y entonces ya tomé la decisión de dedicarme de lleno a este proyecto. Primero pues surgió más bien como un tema de compartir información y pues hoy en día ya se constituyó ya como una asociación civil. Somos una fundación, ¿no? Sin fines de lucro. Ahí conmigo me acompañan varias personas, somos un equipo de 5 personas, pues que cada uno desempeñamos diferentes roles, pero pues que todos formamos este equipo, ¿no? Que son Paola, Daniela, Alma, Sagnicté, somos el equipo que conformamos Fundación Tortilla. Y lo que hacemos es, nuestra misión es, pues, generar conciencia y promover todo lo que es la cultura y consumo de maíz en México, ¿no? Eso es lo que hacemos, eso es lo que somos, y ahí estamos, ¿no? Oye, a ver, ¿cuáles son los números que te hicieron que te diera tanto shock? O sea, ¿cuáles eran esos números en ese momento? ¿Y por qué crees que dejamos de consumir buena tortilla? Pues bueno, las estadísticas hablan de cerca de 40% de la caída en el consumo. La realidad es que hay pocos datos creíbles acerca de cuánto maíz se consume en México, ¿no? Más o menos se pueden hacer unas estimaciones. Existe una encuesta nacional de ingreso y de gasto en los hogares, de ahí se pueden sacar algunas cositas. Hay información de la industria, hay información que proveen las harineras, hay como se van construyendo, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que se está cayendo el consumo, ¿no? En los últimos años, un 30, un 40% se ha caído el consumo de tortilla. ¿Por qué se está cayendo el consumo? Pues por muchas razones. Una puede ser, primero, pues por los cambios de hábito. La gente está comiendo otro tipo de alimentos que no existían, ¿no? Si pensamos en nuestro país hace 30, 40 años, pues el acceso a ciertos alimentos era muy restringido, ¿no? Si nos imaginamos, por ejemplo, las comunidades de Oaxaca, de Chiapas, pues no llegaban todos los camiones que llegan hoy en día con todos los tipos pues de fideos, de sopas instantáneas, de galletas, de refrescos, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando mucho, ¿no? Y también, pues hubo un proceso muy importante en el país de migración. Muchísima gente del campo migró a las ciudades y en esta migración, pues también hubo un cambio de hábitos alimenticios, ¿no? Gente que a lo mejor comía tortilla todos los días en sus 3 alimentos, viene a la ciudad y reduce su consumo, ¿no? Y también en las ciudades, la Ciudad de México hace 30 años, pues había más molinos de nixtamal, seguramente muchas personas todavía ponían su maíz a cocer, y hoy en día en la Ciudad de México, pues esto ya es una cosa contada, ¿no? Poquísimas personas nixtamalizan en casa y llevan a moler su maíz, ¿no? Entonces, pues todo esto ha ido veniendo a cambiar el consumo, ¿no? También hay que reconocer que la elaboración de tortillas pues requiere un esfuerzo y una destreza importante, ¿no? Entonces, pues se fue perdiendo mucho de este conocimiento. Muchas personas, hombres y mujeres, pues no saben hacer tortillas en casa, ¿no? Entonces todos pasamos a comprar tortillas, ¿no? Y ese es el segundo problema que tenemos. Por un lado, se deja de comer tortilla y en otro punto los mexicanos le cedemos la producción de tortilla a unos terceros. Ya no las hacemos en casa y ahí viene otro de los grandes problemas. Pues no todas las personas que hacen tortillas hacen una tortilla de calidad o hacen una tortilla Sí, no todas las éticamente empresas honesta, ¿no? hacen buena, y que ahorita quiero que me expliques, en algún punto quisiera que me expliques, ¿qué tiene esa harina que supuestamente es de maíz, pero que no es puro maíz? ¿Qué es lo que realmente estamos comiendo casi todos en la Ciudad de México, ¿no? En estas tortillerías que llevan el nombre de una marca,
y pero que en realidad no es pura harina de nixtamal, ¿es correcto? ¿Qué lleva esa harina? Sí, pues lo primero es que hay como muchos tipos de tortilla, ¿no? Lo primero es, la primera la tortilla que tradicionalmente hemos consumido los mexicanos es la tortilla de maíz nixtamalizado. Esto es una tortilla que se elabora con maíces, que se cocinan con cal, y que este proceso de nixtamalización genera múltiples beneficios a la salud, ¿no? Te aporta calcio y sobre todo libera los nutrientes que necesita el ser humano para asimilar pues todo el potencial que tiene el maíz naturalmente, ¿no? Y luego tenemos las harinas industriales surgieron hace ya casi 80 años o por ahí, con el interés de generar una tortilla instantánea, una tortilla más fácil, que las tortillerías las pudieran hacer pues de forma más fácil, ¿no? Ahí el problema que tienen las harinas es, pues primero que es otro producto, y ese es uno de los temas que nosotros siempre argumentamos, ¿no? No es lo mismo tomar una leche fluida a tomar una leche en polvo, ¿no? Y no es lo mismo tomar un café recién prensado a tomar un café instantáneo, ¿no? Y lo mismo sucede con las tortillas. Las tortillas de harina son también nixtamalizadas y luego se deshidrata este maíz y se hace una harina. Ahí lo que le pasa a la harina es varias cosas. Primero es que pierde la textura que tiene una tortilla tradicional. En la nixtamalización, lo que se logra también es una gelatinización de almidones, que es lo que hace que la tortilla sea flexible, que se pueda enrollar. Entonces, en las harinas se pierde esta gelatina natural, estos geles naturales, pues se desintegran con la deshidratación. Entonces, estas harinas normalmente tienen que recurrir al uso de gomas o diferente tipo de, digamos, pegamentos para hacer que estos polvos se vuelvan a pegar y tengan consistencia. Entonces, de ahí tenemos ya un problema de que necesitan gomas para que peguen. Y otra cosa que sucede es que cuando tú mueles el maíz en una harina, esta harina se vuelve altamente perecedera, se rancia muy fácilmente en las harinas de maíz. Entonces, muchas de las harineras o de las harinas tienen que tener conservadores, ¿no? Entonces, lo que te acaba sucediendo es que pues tienes dos productos que son totalmente diferentes. Un maíz que está nixtamalizado de forma natural, fresca, y otro que está ya procesado industrialmente, ¿no? Nosotros una de las cosas que estamos haciendo es, primero es importante que los mexicanos sepan estas dos diferencias principales, ¿no? Uno es un producto industrial y otro es un producto natural tradicional. Y por lo tanto tendrían que tener nombres diferentes, precios diferentes, mercados diferentes, ¿no? Claro. Me dice, bueno, quiero primero que nada saludar a toda la gente linda que se está sumando y a las cuales verdaderamente les agradecemos mucho. De tu lado derecho de la pantalla, mi querido Rafa, en este stream puedes ver todas las... es que no lo veo, pero... cierto, que estás en el celular. Bueno, te platico. Bueno. Está Ligia Salazar, Carlos Cauch, Juana Amaya, Mario Rubén Ramírez, Rosario Sainz, Maggie, Ada Palos, Fernando González, Gonzalo Ceja, Sonia Santos, que ese día, bueno, el día que ustedes dos se conozcan, yo tengo que estar presente. Digo, no es pregunta, está, bueno, de Seminario Multidisciplinario de Alimentación de la UACM de San Lorenzo Tezonco. Y, a ver, aquí nos hacen unas preguntas. Primero que nada, explícanos por qué se tiene que nixtamalizar el maíz. ¿Qué es nixtamalizar? ¿No? ¿Y por qué? Bueno, y ahora después vamos a pasar a todo el tema de los maíces que se están perdiendo y tu nueva campaña. ¿Y por qué fue que nos hicimos tan amigos? Porque tenemos que salvar a nuestras palomitas de maíz. Muy bien, exactamente. Bueno, pues saludos a todos los que están escuchándonos, a querida Juana, a Sonia, a mi tía Rosario, que el otro día me estaba saludando y no la saludaba. Hoy te mando un saludo, Rosario, y las chicas seguro también están por ahí, a Ligia, a todos los que nos están viendo, muchas gracias por vernos. Y retomando ahorita el tema de la nixtamalización es
probablemente una de las técnicas más importantes para la alimentación y la cocina mexicana. Y lo que tiene la nixtamalización es, se le llama nixtamalización al proceso de cocinar el maíz con cal. También se puede hacer con ceniza. De hecho, la palabra nixtamalización proviene de dos vocablos náhuatl que significan nixt, que es ceniza, y tamal, que es masa de maíz, ¿no? Antiguamente no se tenía el acceso a la cal como tenemos hoy en día, y lo que hacía la gente era que usaba las cenizas de los braseros y con esa ceniza la guardaba y con esa hervía su maíz, ¿no? Posteriormente ya empezaron también a aparecer las cales, ya desde hace muchos años, hace 1500 años ya empieza a haber cales en el país, ¿no? Bueno, que no es la misma cosa ¿no? que se construye, por favor, hay que aclarar, ¿no? Y ahí también luego podemos hablar de los tipos de cal. Pero bueno, este tipo es las cales. Hay cales de grado alimenticio que se utilizan para la nixtamalización. Y lo que sucede cuando tú pones a hervir el maíz con cal, lo primero es que sufre una reacción química. Sube el pH y se pone enseguida, si tú pones un maíz blanco, este maíz se convierte en color amarillo. Si pones un maíz azul, se pone un poquito verde, cambia el color. Y la función que tiene la cal es romper la cascarita, o sea, permitir que entre el agua al maíz y hacer este proceso que decíamos de gelatinizar los almidones. Se hidrata el grano por dentro, todos los almidones se hidratan, reciben este calcio y en este proceso se liberan los nutrientes del maíz. Si nosotros hirviéramos el maíz únicamente con agua, estos nutrientes no estarían disponibles para el ser humano. De hecho, hay dietas, por ejemplo, en África y en otros países, en mismo Europa, cuando se llevaron el maíz a Europa, no se llevaron la nixtamalización, solamente se llevaron el maíz. Y cuando tú tienes una dieta de maíz sin nixtamalizar, se empiezan a crear diferentes deficiencias nutricionales, que hay una enfermedad que se llama pelagra, y de hecho, pues en Europa sucedió esto y se presentó la pelagra porque no hacían la nixtamalización, ¿no? Entonces, la gran ventaja del nixtamal es ese, es nos da los nutrientes, hace que los nutrientes del maíz sean más asimilables, pero también le da sabor. Entonces, todos nuestros platillos nixtamalizados tienen el sabor característico debido a la nixtamalización. La tortilla sabe a tortilla, el tamal, casi todos los tamales son nixtamalizados, tienen ese sabor peculiar, el pozole también es nixtamalizado. No todos los atoles, pero muchos atoles son nixtamalizados. Entonces, hay muchos alimentos que provienen de esta técnica, ¿no? Hay otros, por ejemplo, ahorita que nos está escuchando Juana Maya, ella sabe muy bien que en Oaxaca, por ejemplo, se sigue haciendo nixtamal con ceniza. Y en muchas casas, por ejemplo, y ahí se le llama el cuanescle, ahí es cocinar el maíz con ceniza, y eso se usa para el tejate, para algunos tamales especiales de ceniza. Entonces, esos se siguen haciendo con ceniza. Las corundas de Michoacán, por ejemplo, se hierve el maíz con ceniza, no con cal. Entonces, hay muchas variantes, ¿no? Pero lo importante es eso y sobre todo esta parte de la gelatina, esta flexibilidad. O sea, el que la tortilla se pueda enrollar, el que las puedas hacer delgaditas, el que los oaxaqueños puedan hacer esas maravillosas tlayudas súper delgadas, esto es producto de la nixtamalización, ¿no? Ahora, antes de que el maíz fuera como lo conocemos y que después le pusieron el nombre de maizajo, ¿no? Era como realmente era la planta y que luego fue evolucionando a lo que hoy conocemos, según lo que algún momento leí. ¿El maizajo sigue existiendo y se come o solamente es ceremonial? ¿Qué se hace con él? Nos pregunta el gran maestro Javier Gómez Marín. Pues mucho gusto, Javier, gusto en saludarte. Gran conocedor del maguey y del pulque. Pues, bueno, el maizajo no es el maíz ancestral antiguo, ¿no? Los maíces provienen del teocintle. Ok. Lo que sucede con el maizajo es un maíz
que tiene cada uno de sus granos, está cubierto por hojitas de maíz. Entonces, eso es lo que le hace parecer que a una mazorca de ajos, a una cabeza de ajos, ¿no? Okay. Cada granito tiene totomostle, que es como se le llama la hoja de maíz en náhuatl. Y antiguamente hubo cierto tiempo en la historia que se creyó que estos maíces tunicados, también se les llama tunicados porque parece que tienen túnica, estos maíces ajos o tunicados eran los maíces ancestrales, ¿no? Y Luego no, ya se comprobó que no okay, son, o sea, no son estos los maíces ancestrales. Probablemente sí había algunos maíces que tuvieran esas características, ¿no? Pero en realidad hoy en día pues se tiene la ciencia, concuerda en que es el teocintle del cual se surgió toda la evolución del maíz. El teocintle es un pasto silvestre, una especie de pasto, ¿no? Silvestre que se sigue pues desarrollando en México. En muchos lugares tenemos cinco especies de teocintles en el país y de uno de estos, ¿no? Fue que surgió el maíz ya como lo conocemos, ¿no? Ahí hay diferentes teorías. Hay una teoría que dice que hay un único centro de origen, que es en la cuenca del río Balsas, y que de ahí se originó todo. Hace más de cerca de 8,000 años son los primeros hallazgos. Y luego hay otras versiones que se llama la teoría multicéntrica, que dice que al mismo tiempo estas plantas de teocintle empezaron a cambiar, que el ser humano tuvo interacción con ellas y que poco a poco las fue seleccionando y adaptando, pues para ir teniendo una mazorca más grande, una mayor producción, usos alimenticios, usos ceremoniales también. Y así poco a poco fue habiendo una interacción con la planta de forma tal que se fue modificando. La mazorca de teocintle, pues es una cosita como la mitad de esta pluma, es una mazorquita pequeña, no tiene olote, simplemente tiene los granos pegados uno con otro. Y hoy en día, pues ya tenemos nuestras mazorcas, que pues tiene un olote central, pues sí, un soporte que aglutina todos los granos, ¿no? Entonces, este maizajo, pues es sin duda una mazorca muy peculiar. Muchas personas lo han tratado de conservar ahí en Ixtenco, San Juan Ixtenco, Tlaxcala, es una comunidad que se ha caracterizado por preservar esta peculiaridad, este maíz tan peculiar, ¿no? Hay un proyecto en particular que se llama Maizajo, que es de Santiago Muñoz, que está haciendo un gran trabajo ofreciendo tortillas de calidad y masa a muchos restaurantes en la ciudad, de la mano con el chef Gerardo Vázquez Lugo, que justamente tomaron este nombre del maizajo sobre este maíz tan peculiar, ¿no? Este maíz hoy en día se utiliza más como ornamento, ¿no? Como adorno, y para muchas personas pues sigue siendo un maíz interesante y valioso para cultivar, y pues muchos creemos que es importante también no solo el uso alimenticio, sino que también hay usos ceremoniales o pues simplemente estéticos también, ¿no? Oye, y regresando a por qué nos hicimos tan amigos, fue porque justamente tu trabajo ha sido ir presentando en diferentes partes de México primero y después ya, ahora eres hasta famoso en el extranjero por estas pláticas tan interesantes que das sobre los diferentes tipos de maíz que me gustaría hacerte la pregunta, ¿cuántos maíces se tienen registrados que tenía México y cuántos perdimos y cuántos tenemos en la actualidad que sean maíces criollos? Bueno, pues hay un término que se le llama razas de maíz, que es como un grupo, o sea, lo que se ha hecho botánicamente es que se han agrupado a los maíces en razas, que es un grupo de maíces que tienen características similares, ¿no? Hay que pensar que en México hay cientos de variedades. Cada familia productora tiene una propia variedad. Porque don Pedro en San Juan Ixtenco, él fue seleccionando su maíz, pero a él le gustaban las mazorcas rojas.
y sin embargo a su vecino o a su familia, a su primo que vive a 300 metros, él le gustó ir seleccionando las mazorcas vino. Ok. Y entonces así sucede, o sea, hay tantos maíces o tantas variedades de maíz como productores en el país, porque en el maíz tú tienes la posibilidad, y en casi todas las plantas, tú puedes la posibilidad de ir eligiendo y seleccionando aquellas mazorcas que más te convienen, que más te gustan, y tú vas decidiendo sobre eso, ¿no? Entonces, es importante hablar que el maíz, pues, tiene una enorme variedad. México tiene 59 razas de maíz, y debajo de esas 59 razas hay miles de familias con diferentes variedades de maíz. ¿Cómo fueron adaptándose estas variedades? Como decíamos, había 5 centros de origen, cada uno haciendo teosimples que se iban volviendo maíz poco a poco. Y lo que tiene nuestro país es que tiene una enorme diversidad climática. Entonces, estos maíces seguramente fueron viajando a otras regiones, se fueron cruzando con maíces que venían de otros lugares, se fueron adaptando a diferentes condiciones. Algunos de ellos quedaban en regiones aisladas, entonces a lo mejor mientras en el altiplano se seguían revolviendo y se seguían mezclando las variedades de maíz, había algunas variedades en ciertas montañas que quedaban aisladas y que a lo mejor quedaban ahí, pues sí, fuera de contacto con otros maíces y entonces se volvían variedades peculiares. Y eso fue lo que fue sucediendo. Y luego también, pues la interacción con el ser humano, ¿no? Cada familia o cada región tenía sus propios usos, ¿no? Entonces, a lo mejor en una región empezaron a seleccionar sus maíces para hacer tlayudas, como es el caso de Oaxaca, y entonces poco a poco, a lo largo de, pues, de cientos de años o decenas de años, la gente fue buscando maíces que fueran buenos para hacer tlayudas y que la masa generara unas tortillas grandes. Por otro lado, en Sonora, la gente fue queriendo hacer pinole de palomitas. Y entonces fueron seleccionando sus maíces para que fueran reventadores y dieran una palomita de calidad. Mientras tanto, en Michoacán, otras personas quisieron hacer tostadas raspadas. Y entonces, pues así, ¿no? O sea, y eso, bueno, eso es en el moderno y en el pasado, ¿no? Así fueron generándose las diferentes variedades de maíz. En una combinación de clima, ¿no? De genética que ya tenía el maíz, o sea, el maíz en sí y la interacción con el clima y con las personas, ¿no? Ahora, bueno, dos puntos importantes también hablan de Eric, que nos cuenta que en la carretera Mérida-Valladolid se puede ver cómo elaboran las tortillas a manera tradicional, pero Yaxchuná, que es uno de los centros donde, bueno, más bien una de las comunidades ahí en Yucatán, donde tuve oportunidad de ver toda esta veneración que hay por el maíz y cómo han trabajado en comunidad para mantener sus tradiciones, mantener sus variedades. Ya tienen ahora sí que hasta un centro especial para conservar las semillas, y esto unido al gran trabajo que han hecho Roberto Solís con René Redzepi y otras personalidades, o bueno, otras organizaciones dentro de Yucatán. Y ellos han logrado rescatar, pero hay otros lugares donde no, y entonces ahí vamos al punto de cuántas razas de maíces criollos hemos perdido en la actualidad y por qué. Pues mira, no se han perdido tantas, porque justamente sigue habiendo muchas personas cultivando. Sí hay razas que se encuentran en peligro. La realidad es que no hay un registro histórico de mucho tiempo de las razas de maíz. Los primeros esfuerzos se realizaron en los años 40, 50. Hubo un trabajo importante de clasificación de maíces que se hizo entre la Secretaría de Agricultura y la Fundación Rockefeller. Ahí se registraron todas las razas de maíz que había. Y recientemente la CONABIO, la Comisión Nacional para la Protección de la Diversidad en México, hizo una colecta en 2010 y compararon los resultados con lo que había pasado en los años 40. Y lo que se dieron cuenta es que prácticamente todas las razas seguían presentes.
Lo que sí es de que probablemente se redujo su población o se redujo su cantidad, ¿no? Entonces, siguen existiendo estas razas, sigue habiendo casi 2 millones de productores en el país que siguen sembrando maíz, pero sí están en un grave riesgo de que en esta generación se pierda ese conocimiento. O sea, la gran mayoría de los campesinos de nuestro país, la edad promedio está arriba de los 50, casi 60 años de edad, ¿no? Entonces, esto quiere decir que todos estos maíces antiguos están en manos de abuelitos de 70, 80 años y que los jóvenes no están retomando pues esta actividad agrícola, ¿no? Y entonces ahorita sí estamos en un grave riesgo de que muchísimas razas de maíz se pierdan en este relevo generacional que tiene que suceder 10, 20 años de ahorita, 10, 20 años, ¿no? Y ahí es donde por eso es tan importante que hablemos de la importancia que tiene esto. Yo aquí me gustaría resaltar que uno piensa que hay, o sea, cuando uno piensa los chilaquiles, ¿no? Por dónde decir, ¿no? Uno piensa, pues es chilaquiles hechos con maíz, pero los chilaquiles en Chiapas se hacían con maíces de Chiapas, ¿no? O diferentes, diferentes maíces en cada región, ¿no? Los chilaquiles a lo mejor es una cosa más moderna, pero, o sea, ya como unificado en el país, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en un elote, que es un más claro, ¿no? Cuando tú piensas en un elote hervido, el elote hervido en Michoacán no tiene nada que ver con el elote hervido de Mérida. Son elotes totalmente diferentes, son tamaños diferentes, son formas diferentes, son formas de cultivo diferentes, ¿no? Si uno piensa en tamales, no es lo mismo una corunda de Michoacán que un zacahuil de la Huasteca, ¿no? Que un tamal, O unos un tamales chanchapito de de Tabasco, ¿no? Chiapas, ¿no? Exacto. Sí. Y no solamente, o sea, pero no solamente en la preparación, sino en el maíz que se utiliza. Entonces, yo creo que aquí uno de los temas que la cocina y la gastronomía no le ha hecho justicia al maíz es que en ningún libro de cocina se especifica el maíz con el que se hacen las El recetas. tipo de maíz con el que tienes que hacer Claro. estos tamales. O, Exacto. Si yo te digo, vamos a hacer mole, vete a comprar los chiles, tú me dirías, ¿qué chiles compro? claro. Vamos a hacer mole verde. Ah, bueno, pues entonces vamos a comprar unos chiles específicos para el mole verde. Oh, Vamos a hacer mole jiqueño veracruzano. Ah, pues uh-huh. vamos a comprar chile seco, ¿no? Y vamos a comprar chile ancho y vamos a comprar. Entonces, por ejemplo, en los chiles hay mucho conocimiento acerca de la diversidad. Y en los chiles sí hemos clasificado y diferenciado los diferentes tipos de chile. O por ejemplo, pues en otras cosas más modernas, o sea, cultivos más modernos o de introducción, pues sí podemos diferenciar entre un mango petacón y un mango manila y un mango ataulfo y un mango criollo de la sierra, ¿no? Sin embargo, en los maíces nunca los hemos diferenciado. Solo maíz azul y maíz blanco. Es a lo Solo máximo que colores, tenemos. de repente dicen maíz azul, maíz blanco, palomero, que sí lo tenemos como en otro lugar, y los pozoleros, que también los hemos generalizado, que solo existe el maíz cacahuacintle, ¿no? Y, Todo el que, mundo piensa en maíz pozolero, maíz cacahuacintle. y no. Y la realidad es que cada estado tiene sus maíces pozoleros. O Por sea, ejemplo, Guerrero, ok. o sea, ¿cuáles son los estados, Elsie, que son promotores del pozole, no? Guerrero, Guerrero. Jalisco, Bueno, pues Guerrero, la Ciudad de México, el la Estado Ciudad de de México. México. Pero bueno, Guerrero usa un maíz que se llama maíz ancho, no usa maíz cacahuacintle. Ok. Jalisco no usa maíz cacahuacintle, Mira tú. ¿no? Ahora ya se ha popularizado y se usan maíces, pero Jalisco usaba maíces colorados o rojos, Ok. se usaban maíces bofos, se usaban otros tipos de maíces. Hay un maíz que se llama jala, se usaba también en Jala, en toda la zona de Nayarit y de Jalisco. Entonces, por ejemplo, el pozole es un perfecto ejemplo. Que todos El usamos pozole, cacahuacintle. ¿sí? Entonces, hay una enorme deuda con el maíz en la cocina. Y Porque
porque los pozoles de Oaxaca son diferentes. Y hay que hablar de que el ingrediente principal del pozole es el maíz, ¿no? Pero aquí entonces, ¿cómo le hago para conseguirlo? Porque ahí entonces entramos con la polémica de cómo le hago para poder conseguir yo desde la Ciudad de México estos maíces que tú me estás mencionando, sí, y porque además yo lo único que consigo todos los días es solamente el maíz cacahuacintle, que incluso es el que me venden en el supermercado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le hago para tener ese acceso? Y a todos los que me están preguntando sobre los maíz, bueno, sobre el maíz transgénico y todo, y bueno, toda esa polémica que ahora viene. Ahorita le entramos a eso. Ahorita le vamos a entrar a ese tema, nada más. Rápido, bueno, hay mucha gente justamente hablando, o sea, diciendo con orgullo el trabajo que están haciendo en Campeche, el trabajo que están haciendo en Yucatán, y ahora también vamos a entrar al tema de como me vas a explicar, del maíz pozolero, el tema del maíz palomero, porque no todos los maíces sirven para hacer palomitas de maíz, ¿no? Pues si quieres vamos cerrando, digo, un poco concluyendo este tema es, pues tenemos que regresar al consumo local. Es normal que la Ciudad de México tengamos tradición de comer maíz cacahuacintle porque se sembraba aquí mismo en Topilejo, se sembraba en Tlalpan, en Tláhuac, se siembra en Puebla, se siembra en el Estado de México, todos los estados vecinos sembraban este maíz cacahuacintle, entonces es normal que nuestro centro del país comiera este maíz para pozole y para galletas y para elotes, ¿no? Lo que ya empieza a ser anormal es que este maíz cacahuacintle ahora se quiere imponer en todo el país, ¿no? Entonces, lo que sí es, normalmente en casi todas las regiones sigue habiendo mercados regionales de maíz, ¿no? Si tú vas a Oaxaca, encuentras maíces de Oaxaca. Si tú vas a Jalisco, encuentras en los mercados San Juan de Dios, tú vas a encontrar elotes colorados que no los tienes aquí en la central de abastos, ¿no? O si tú vas a Sonora, vas a encontrar los maíces de color. ¿Qué ha pasado? Que se rompió mucho la comercialización. No sé, todos estos maíces criollos no han llegado a las grandes ciudades y esa es la realidad. Aquí, por ejemplo, nunca ves un elote de colores, nunca ves otros tipos de maíces, ni en la Central, ni en la Merced, y ya mucho menos en un Walmart o en un Superama o cualquier lado, pues eso no existe, esa posibilidad, ¿no? Entonces, hay muchos esfuerzos, y creo que eso es importante hablarlo, hay muchas personas que se están dedicando a acercar y a comercializar maíces. Y hay pues muchas iniciativas, está Tamoa, está Macienda, está ISBI Maíces, están la Ruta de la Milpa, están los de Xocol en Guadalajara, Maizajo también. Está empezando a haber muchas personas que están ofreciendo maíces y proyectos de maíz. De hecho, ahorita, Elsie, nosotros en la fundación estamos construyendo un directorio justamente para que la gente tenga acceso a las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en el país, tanto para comercializar maíz como para ya productos procesados. Hay excelentes tortillas, excelentes tlacoyos en muchos lugares, ¿no? O tamales, y lo que nos ha pasado es que pues no sabemos dónde están, ¿no? Entonces nosotros ahorita justo lanzamos una campaña que se llama Unidos por el Maíz. Esa es tu nueva campaña. Esa es tu nueva campaña. Esa es nuestra nueva campaña. Bueno, pues es un esfuerzo que estamos tratando de hacer viendo pues el gran frenón económico que están teniendo muchos amigos, compañeros que han puesto alma y corazón en sus proyectos y que desafortunadamente ahorita pues tienen que estar pues en actividades pues pausadas o alternativas, ¿no? Entonces, la idea es generar información para que la gente sepa acerca de estos proyectos, quién vende tortillas, dónde pueden comprar un buen pinole, dónde puede haber buenas tostadas, y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a estar generando fichas informativas, ¿no? Con los datos generales del proyecto, una descripción. Eso lo vamos a estar sacando en las redes. ¿Va a ser público este directorio? O sea, yo... Sí, la idea es
persona normal y corriente puedo accesar a ese directorio para decirle, señor, quiero que me venda maíz maíz pozolero de Jalisco, por ejemplo? Esa es la intención, ¿no? Okay. O sea, la primera intención es recopilar los datos de todos estos proyectos que hay. Nosotros conocemos a algunos, ¿no? De lo que hemos ido trabajando a lo largo de estos últimos años, pero evidentemente, pues hay muchas iniciativas en el país que a lo mejor no conocemos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, existe un cuestionario que los invitamos a llenarlo. Si tienes un proyecto de maíz que esté vinculado ya sea con la producción del grano de maíz, si eres productor, o si eres transformador, tienes una tamalería, tienes un restaurante, te dedicas a hacer tlacoyos, haces pinole, haces galletas de maíz, vendes artesanías elaboradas con hojas de maíz, llénanos este cuestionario, no tiene ningún costo formar parte de este directorio, y lo que estamos generando pues son unas fichas para que la gente se puedan compartir en las redes sociales, que la gente las pueda difundir y que poco a poco podamos ir reactivando la economía, ¿no? Nosotros lo que vemos es de que pues muchas veces hay excelentes proyectos, hay grandes iniciativas que muchas veces no tienen, no son del conocimiento del público en general, ¿no? Entonces, pues la idea es brindar herramientas y recursos para que consumidores se acerquen a productores, productores con consumidores, y poco a poco ir generando esta cadena, ¿no? También nos interesa, pues, generar una comunidad, ¿no? Nos parece muy, muy lamentable que no haya una unión en todo el gremio del maíz. No hay sector económico más importante en el país que el sector maicero. Entonces todo el mundo habla del sector automotriz, todo el mundo habla del sector, pues X, ¿no? La farma, o hablan de muchos sectores, ¿no? Del sector de la construcción. Pero ¿qué está pasando con el sector del maíz, no? Entonces, en estos tiempos nos parece muy pertinente juntarnos, pues tener un sentido de pertenencia, saber que no estamos solos, que podemos ayudarnos entre todos para promover el consumo del maíz. Y la otra cosa también es la importancia que tiene el maíz como principal alimento de los mexicanos, ¿no? El maíz es el alimento base de la alimentación de los mexicanos. Entonces, este año particularmente que vamos a tener un problema de salud pública, pues se ha hablado ampliamente de que uno de los temas más importantes es tener un buen sistema inmunológico. Y un buen sistema inmunológico está relacionado con una buena alimentación. Entonces, aquí el maíz este año juega un papel central. Necesitamos que México tenga acceso a un buen maíz, que tenga acceso a buenos alimentos, y la otra es la parte económica. Ahorita todos vamos a estar gastados, todos vamos a estar cortos de liquidez. Y entonces, ¿cuál es el alimento que nos va a salvar? ¿Cuál es el alimento que, como toda la historia lo ha dicho, le va a brindar sustento al pueblo mexicano? Pues el maíz, ¿no? El maíz. Tenemos enorme variedad, lo podemos cocinar de cientos de formas. Ahí la maestra Cristina Barros ha registrado más de 600 platillos. Hay muchas formas de consumir maíz en el país, que además pues es un alimento tan económico, tan versátil, que está al alcance de todas las mesas mexicanas, ¿no? Oye, simplemente, bueno, antes que de regresar a mi tema de mis palomitas, que por eso yo insisto en mis palomitas, porque estoy muy preocupada porque siempre que vemos, todo el mundo come palomitas en el cine. Bueno, vamos a... No son mexicanas, pero antes de eso, me están preguntando dónde pueden ver ese cuestionario, si lo vas a tener arriba dentro del Facebook de la organización. Sí. Ahí, organización y la Fundación Tortilla de Maíz Mexicana. Sonia Santos particularmente lo pide porque dice que le gustaría pasarlo al Museo de Arte Popular y lo manden a los artesanos que utilizan las hojas de maíz. Y otras personas también están preguntando justamente en dónde pueden encontrar ese cuestionario porque les gustaría poder compartirlo. Me parece pues ahí, que Joaquinet lo acaba de compartir, me parece, ahí en uno de los comentarios, pero bueno, también cuéntanos. Joaquinet, hola, Hugo, feliz. Bueno, pues ahí grandes productores de maíz en Joquicingo, Estado de México. Bueno, pues
Bueno, lo pueden ver en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Tortilla de Maíz Mexicana y en Instagram estamos como Fundación Tortilla. Ahí ahorita terminando vamos a volver a publicar el cuestionario para que lo puedan ver. Es una liga, es un cuestionario muy sencillo donde se preguntan cómo se llama el proyecto, qué tipo de productos vendes y si hiciste algún cambio, ¿no? Porque muchas personas ahorita con la cuarentena pues han desarrollado nuevos productos de su línea tradicional, ¿no? Muchos están ofreciendo servicio a domicilio. Entonces, bueno, si tienes algún cambio que hayas hecho con temas de cuarentena, como que sea una cosa que quieras comunicar en el momento, pero la idea también es que este directorio pues sirva de aquí en adelante, ¿no? Esperemos que esta crisis sanitaria pues termine pronto y que pronto podamos todos volver a la normalidad y que se pueda usar. Entonces ahorita nosotros ponemos ahí el cuestionario, nos dicen sus productos y nosotros vamos a estar sacando en los siguientes días, poco a poco, mientras vamos procesando la información, vamos a estar sacando uno por uno los diferentes proyectos. Y luego todo esto se va a compilar en un directorio que vamos a tener de acceso libre para que todo el mundo pueda tener acceso. Ya lo iremos clasificando probablemente por regiones, ¿no? Ciudad de México, Estado de México, y así, dependiendo del número de proyectos que tengamos, ¿no? Hasta ahorita hemos recibido cerca de 70 respuestas, ¿no? De diferentes proyectos, y pues los estamos procesando, ¿no? La intención es, pues, que nos unamos y que trabajemos a promover este consumo, ¿no? También a consumidores. La otra cosa es, muchas personas igual nos escuchan, que son consumidores, y entonces ahí es, pues hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar al maíz. 2 millones de productores en el país dependen de esto y sus familias. O sea, que estamos hablando de una actividad muy importante. Entonces también saber que desde el consumo podemos generar un cambio, ¿no? Por ejemplo, ahorita antes de hablar contigo, me estaban mandando de Tlaxcala, nuestros amigos Irabi y Ceci de Tlaxcala, unas iniciativas, unas canastas especiales de productos de maíz, de las guardianas del maíz, cocineras tradicionales tlaxcaltecas. Entonces hay muchos proyectos interesantes que apoyar que se pueden integrar ahorita a la cocina, ¿no? Y ahora sí vamos a las palomitas, porque si no, no le vamos a entrar. Contestar lo de las palomitas y digo, es que pero bueno, fue muy interesante ver cómo después de este artículo que publicamos, gracias a toda esta información que nos diste y el gran impacto que tuvo entre todos nuestros seguidores y lectores y mucho más allá. Y además lo más interesante ha sido es que sigue vigente y mucha gente entra y sigue queriéndome, bueno, más bien me sigue preguntando que cómo te contactan o cómo le hacen, porque les interesa las semillas o a qué banco de semillas van para conseguir, porque ellos también quieren salvar a las palomitas de maíz. ¿Cómo empezó esta iniciativa, Rafa? Porque además es interesantísimo lo que lograste con Cinépolis, que nos tomará tiempo, pero lo lograremos. Sí. Bueno, pues lo primero que creo que es importante mencionar es que las palomitas son 100% mexicanas, ¿no? Que muchas personas no lo sabemos, ¿no? Y de hecho, pues también es importante saber que las palomitas es una de las primeras formas en las que comimos maíz, el ser humano. Mucho antes de que comiéramos tamales, mucho antes de que comiéramos tortillas, comíamos palomitas, ¿no? Y esto tiene que ver porque es una forma muy sencilla de elaboración. Simplemente con acercar los granos al fuego, pues este maíz estalla y revienta en palomitas. Es importante mencionar que no todos los maíces sirven para palomita, ¿no? Los maíces palomeros tienen ciertas características especiales, que es granos muy duros, cristalinos, brillantes, ¿no? Y una cubierta muy gruesa, ¿no? Una pielecita muy gruesa, ¿no? Cada granito de maíz tiene un poquito de humedad, una gotita de agua en el interior. Esta gotita de agua, cuando tú la calientas el maíz en una estufa, ¿no? En una olla, como tradicionalmente reventábamos las palomitas, se evapora y lo que hace es que desbarata el almidón que está en el interior del grano. Y como tiene esta cubierta tan gruesa, lo que genera es una gran presión.
Es como una pequeña olla a presión que llega a un punto en que ya es tan fuerte la fuerza que genera que revienta y hace que los almidones se expandan. Es fracciones de segundo. Este almidón que está deshecho o licuado se expande y ya se solidifica y se gelatiniza y se vuelve la palomita, ¿no? Entonces, de México estaban los primeros maíces palomeros, de aquí se fueron para todos lados. Hace ya 4,000 años, ya en Perú ya hacían palomitas, en Estados Unidos también, en Nuevo México ya hay palomitas de 2,000, 3,000 años, en México igual, ¿no? 4,000, 5,000 años comiendo palomitas. Y luego las palomitas se fueron popularizando, pero pues como que México fue relegando esta tradición de palomitas, ¿no? Cuando llegan los españoles hablan de que se vendían palomitas de maíz en los mercados de Tlatelolco, se habla de que se utilizaban en ceremonias religiosas, se utilizaban en collares, ¿no? Pues ahí hay varias narraciones, tanto de Fray Bernardino, de Torquemada, de muchos de estos frailes cronistas hablan acerca de la presencia de palomitas, ¿no? ¿Qué fue sucediendo en México? Pues poco a poco se fue popularizando el uso de las palomitas en Estados Unidos. Los americanos empezaron a tener un boom que estuvo asociado a los teatros, a los cines. Poco a poco, los cines y teatros en Estados Unidos se dieron cuenta que ganaban más dinero vendiendo palomitas que vendiendo funciones. Y entonces, de hecho, hay varios libros que hablan y que dicen que los cines y los teatros son lugares para vender palomitas disfrazados de cine. De hecho, creo que por ahí anda Carlos Dragoné conectado, viendo la transmisión, y alguna vez me decía que el gran negocio de los cines no era la proyección de las películas, sino todo lo que se vendía en las dulcerías de los cines, ¿no? O sea, incluyendo, por supuesto, las miles de toneladas o millones de toneladas de palomitas que todo el mundo consume, ¿no? Entonces, uno de los principales ingresos de los cines es eso, son las palomitas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con México? México tiene 7 maíces antiguos, ancestrales de palomeros, pero lo que empezó a pasar es que, pues, en Estados Unidos se empezó a popularizar mucho más y Estados Unidos le metió muchísima inversión a desarrollar sus maíces palomeros. Durante 70 años, 80 años, se han dedicado a mejorar y mejorar para que las palomitas sean más grandes, para que produzcan mejor y demás, ¿no? ¿Qué sucede con la entrada del Tratado de Libre Comercio? México agarra y lo poquito que tenía de producción de palomitas, se empiezan a perder estos productores y entonces de repente decidimos ya empezar a traer todo a Estados Unidos. Entonces, México, que es la cuna de las palomitas, hoy por hoy, casi todo, el 99% de las palomitas las traemos de Estados Unidos, incluyendo las del súper, incluyendo las que vas a la Merced y te las venden por kilo, también son americanas. ¡Oh, no! ¡Qué por supuesto, las del microondas y esas, pues obviamente son todas americanas, ¿no? No. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues sobre todo nuestra labor ha sido de divulgación. Lo primero que hemos hecho pues es pues hablar con muchísimas personas como tú que nos han ayudado en Sabores de México y el Mundo, pues hablar de este tema. Queremos que México sepa que estamos perdiendo nuestras palomitas y que tenemos una herencia y una deuda histórica también con este alimento tan importante. Entonces, trabajamos en la recuperación de maíces antiguos. El problema que tienen estos palomeros antiguos es que no revientan tan bien porque no se les ha prestado atención. Entonces, debido a que ya no se han seleccionado y ya no se han cuidado para dar palomitas, pues si los comparas con un maíz comercial, pues la gente dice, no, este maíz no sirve, este maíz no revienta bien. Pero lo que sucede es que ese maíz lo que necesita es atención, necesita apapacho, necesita cuidados, necesita inversión para que poco a poco vuelva a recuperar su genética tradicional, ¿no? ¿Y qué has hecho en este proyecto? Porque sé que hiciste... Pues este proyecto, bueno, nosotros tenemos una red de guardianes en el Estado de México de maíces palomeros.
Hemos trabajado principalmente con una raza de maíz que se llama maíz palomero toluqueño, en la cual pues estamos trabajando lo primero en que las comunidades conozcan que su maíz es palomero. Muchísimos productores de estos pueblos no sabían que su maíz se podía reventar y hacer palomitas. Wow. Muchas casas, muchas tiendas de estos pueblos venden palomitas gringas siendo productores de maíz mexicanos. Entonces, nuestra primera labor ha sido esa, concientizar, ¿no? Okay. Hemos hecho mucha labor en las escuelas, hemos hecho mucha labor con los productores, pues a través de pláticas, a través de talleres, pues para que la gente vuelva a apreciar este tema, ¿no? Por otro lado también, pues todo lo que es la divulgación hacia afuera, ¿no? Nos interesa que la gente conozca, ¿no? Entonces hemos llevado a muchos medios de comunicación, nos han ayudado, pues hemos estado casi en todos, ¿no? En Televisa, en TV Azteca, México Desconocido, hemos estado en CNN, en BBC, todos los cantidad de medios de comunicación nos han ayudado a difundir esto, ¿no? Y la otra que nos hace falta y que apenas la estamos consumando es que el gobierno se interese. Porque podemos hablar de este tema, pero si el gobierno no se interesa, pues no podemos hacer gran cosa como una fundación. Lo que necesitamos es que el gobierno vea la importancia que tiene que México recupere las palomitas de maíz. México gasta 1,000 millones de pesos cada año para comprar palomitas a Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, cuando hablamos de transformaciones, pues tenemos que transformar este hecho tan lamentable que es que México esté comprando palomitas. ¿Qué necesitamos? Que la Secretaría de Agricultura apueste por las palomitas de maíz, que se siente con las empresas de cine, que se siente con la gente que hace palomitas pues de microondas, que nos sentemos todos los que estamos interesados en recuperar las siembras de maíz en México, ¿no? ¿Qué? ¡Herdes! Pues Herdes. Ellos están haciendo las palomitas de empaquetadas. Sí, Herdes también. Herdes justamente están sacando una línea. Es de Herdes. Justamente, ¿no? Hay muchas marcas, Herdes, todos los cines, ¿no? Ahora, la realidad es que esto es un tema agrícola. O sea, nosotros nos hemos sentado y Cinépolis nos ha ayudado muchísimo con esto. Y Cinépolis nos dice, yo quiero comprar las palomitas mexicanas. ¿Dónde y a quién? Entonces, la chamba está en la Secretaría de Agricultura. Ok. Entonces, ¿a quién le toca esta chamba? A la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Economía. Y, oye, ya que estamos... Y obviamente, pues la vinculación con todos, porque tampoco es chamba solo de la Secretaría de Agricultura. Nosotros lo que pensamos es que lo que hace falta es voluntad, ¿no? Este año estamos ya trabajando con la Secretaría de Agricultura del Estado de México, la SEDAGRO. De hecho, fuimos galardonados con un premio especial por nuestro trabajo con palomitas y gracias a eso ya pudimos tener una conversación y estamos trabajando ya con un centro de investigación que es parte del gobierno del estado, que se llama el ICAMEX. Estamos ya haciendo siembras, este año ya se van a realizar unas siembras experimentales para ir mejorando la genética de los maíces palomeros del Estado de México, ¿no? Oye, me hacen una pregunta. ¿El maíz palomero se puede hacer masa también? Sí, de hecho, bueno, tú con el maíz palomero se pueden hacer tamales, se pueden hacer atoles, tortillas. De hecho, muchos de estos maíces palomeros se utilizan así. Okay. Tú vas a estos pueblos para eso y no sabían que eran palomeros. Okay. Exactamente, los usan para tortilla y de repente dicen, ¿cómo que revientan y hacen palomitas? Yo siempre me lo he comido en tamales. Claro. Oye, ¿no? Y vamos a entrar a ese punto final de la conversación que muchos estaban esperando, ¿no? Y que a lo mejor se fueron porque nunca armamos la polémica. Del maíz transgénico y bueno, todo transgénico y todo lo que ello implica, ¿no? En algún punto se hablaba de que estos procesos de esta empresa ayudan a la alimentación en países como África, ¿no? Donde sí realmente se necesita a lo mejor ese tipo de cultivos y ese tipo de semillas.
pero en países como México, fuera de hacernos bien, nos hacen mal. Y eso los llevó a un gran trabajo en equipo para lograr esta ley, ¿no? Que justamente le dieron el fallo hace, creo que fue incluso durante casi ya la... Sí, ahorita, recientemente, ¿no? Platícanos, Bueno. ¿por qué no meter maíz transgénico a México? Bueno, lo primero es, pues entender que es un transgénico, ¿no? Un transgénico es un maíz que tiene en su genética ADN de otros organismos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas? Buscan generar variedades que les generen un ingreso, porque gran parte de sus ingresos es por la venta de semilla y luego aparte por la venta de agroquímicos que venden asociados con esa semilla, ¿no? Entonces, estas grandes empresas siempre están buscando generar variedades de semilla que puedan patentar y que puedan tener los derechos de propiedad, ¿no? Entonces, el maíz transgénico es un producto comercial. Lo que buscan es generar un producto comercial donde yo pueda tener exclusividad, porque puede ser patentado, y luego aparte le puedo poner ciertos genes que me ayuden y me favorezcan a vender mis agroquímicos y mis herbicidas. Ok. ¿No? Entonces, hay dos maíces transgénicos que quieren traer, ¿no? Uno es un maíz que resulta ser resistente para los herbicidas. Y hay un herbicida en particular que comercializa la empresa Monsanto, que se llama Faena en México. El compuesto se llama glifosato y que se ha comprobado que es altamente cancerígeno, ¿no? Y luego también hay otro maíz que quieren traer, que es uno que tiene una genética que se vuelve venenoso para ciertos, por ejemplo, para el gusano cogollero, ¿no? Tiene un componente que se llama Bacillus thuringiensis que mata a los gusanos, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es que estos transgénicos lo que tienen es genética de otras especies. Tradicionalmente los maíces, los productores en el campo simplemente pues se mezclaban los maíces en el campo y ellos guardaban sus semillas, pero siempre la reproducción era natural, maíz con maíz. Pero de repente llegan estas grandes empresas y ya le empiezan a inyectar genética de otra cosa y empiezan a hacer estos mutantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos como país y por qué México es tan importante que no se siembren estos maíces? Es que esta genética se puede combinar con la genética de nuestros maíces antiguos. Como el maíz se poliniza por viento, este polen del maíz puede viajar muchos kilómetros, caer y fecundar plantas que están en un pueblo vecino, en un campo a 100 metros, a 500, a 1 kilómetro, ¿no? Entonces, un campo de maíz transgénico puede combinar sus transgenes a otros maíces. Entonces, ¿qué sucede? Pues te están contaminando lo que históricamente y tradicionalmente tú como productor habías querido tener, ¿no? Y cuidar. Y cuidar, ¿no? No hay una forma en la que podamos limitar y decir, tú siembra aquí maíz y yo acá y no hay bronca, aquí ponemos una barda y no hay problema. El problema es de que este polen pasa y contamina a otros, ¿no? Y entonces esto es especialmente preocupante en México porque México es el centro de origen del maíz. Entonces, en México están las variedades más antiguas del alimento más importante del mundo. O sea, en el mundo no existe ningún otro cultivo que sea más importante que el maíz. Es lo que más se siembra. Se siembra más maíz que arroz, que trigo, que papa, que cualquier cosa. Es el alimento más importante de personas, es el alimento más importante de animales y también es uno de los cultivos de mayor importancia a nivel industrial. Ok. ¿No? Entonces, México representa un papel fundamental para la seguridad alimentaria del mundo, ganadera, industrial del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque toda nuestra genética es de la cual partieron todos los maíces del mundo. Si en África de repente viene una sequía tremenda, van a tener que regresar a México y decir, oye, tengo una sequía tremenda, mis maíces ya no están funcionando,
¿qué maíz me puedo llevar para África que me pueda funcionar? Y van digamos que México tiene en esta reserva de maíces, tiene una reserva genética con todas las características que te puedas imaginar. Resistencia a la sequía, resistencia a las enfermedades, a la humedad, al gusano, a la roya, al virus. Todo eso está en nuestra genética mexicana. Si esa genética se combina con los transgénicos, perdemos ese respaldo, ese gran conocimiento, ¿no? Y luego, por supuesto, pues toda nuestra cultura, ¿no? O sea, se pierde nuestra cultura, se pierden nuestros tamales, se pierden nuestros tlacoyos, se pierde todo esto porque se van a contaminar con un maíz así. Imagínate que vamos a acabar comiendo pozoles del grano amarillo gringo. Pues no queremos eso, ¿no? No. Entonces, retomando el tema de transgénicos México tiene una medida precautoria. La realidad es que necesitamos que el gobierno mexicano ya prohíba los transgénicos. No están prohibidos los transgénicos. Madre santa. Ya, o sea, digamos que medio que están prohibidos, pero no están prohibidos. O sea, no hay un decreto presidencial, no hay una ley que diga en México se prohíben los maíces nativos. No. Sí hay una prohibición que se llama por el principio precautorio, hay como una medida precautoria, ¿no? Hace cerca de 10 años, cuando el gobierno de Felipe Calderón permitió la siembra de maíces transgénicos, pues hubo varias organizaciones como Semillas de Vida, a la Asociación de Consumidores Orgánicos, GEA, y se generó esta demanda colectiva en contra del gobierno mexicano y de Monsanto y de todas estas empresas que detuvieron la siembra de maíces en México. Pero la realidad es que esta prohibición viene gracias al veredicto de un juez, que dijo el juez, hoy sabes qué, México es súper importante, no podemos arriesgarnos mientras no haya evidencia científica suficiente como para decir si existe un riesgo o no, nos esperamos, aguantamos y mientras tanto prohibido en México la siembra. Entonces sí tenemos una prohibición, pero es una prohibición que viene desde un juez. No es una prohibición que viene en una ley, no es una prohibición que viene en un decreto presidencial. Entonces, digamos que está a merced de lo que sucede y lo que vayan determinando en esta demanda. Esta demanda sigue abierta, no se ha concluido y simplemente pues está caminando. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Ajá. ¿Cómo podemos ayudar? O sea... Bueno, pues uno es pues haciendo presión, que necesitamos hacer ya una verdadera declaratoria que en México no se siembra maíz transgénico, ¿no? Ahorita, recientemente hubo una iniciativa muy importante, que es muy positiva, que surgió de dos senadoras, la senadora Ana Lilia Rivera y Jesús Rodríguez, presentaron una iniciativa de ley para promover el fomento y protección a los maíces nativos, ¿no? ¿Qué es lo que garantizó esta ley? Pues esta ley lo que hace es que garantiza que se vea el maíz como una manifestación cultural importante, ¿no? Y también se vincula esta manifestación cultural que está en constante diversificación y movimiento, que se vea como una obligación del Estado preservarla. Entonces, eso es lo que aporta ahorita esta nueva ley, es que ya se obliga al Estado a ver esta manifestación cultural como un tema importante y lo obliga a otorgarle recursos y lo obliga a otorgar, o sea, a desarrollar programas e incentivos para que se promueva y se fomente la protección de los maíces. Pero esto no quiere decir que ya no se siembra maíz transgénico. Claro. O sea, ¿por qué hay siembras de maíz transgénico en México? Pues oficialmente no. Ok. Oficialmente no, está prohibido. Ok. Pero en cualquier momento un juez puede agarrar y destrabar la demanda y decir, sí se puede. ¡Oh, qué miedo! Ese es el riesgo que tenemos, ¿no? Ok. El riesgo es de que no está ya fijo que no se pueda, ¿no? Y ahí, digo, este tema es como muy complicado, pero lo importante de esto es no irnos con la finta de que los maíces transgénicos son la solución. O sea, en México hay muchos estudios que comprueban que más de la mitad del maíz que se sigue sembrando es el maíz de pequeña propiedad. Pequeños
pequeños productores que producen poquito maíz y son los que alimentan al más del 50% de los mexicanos, ¿no? Hay muchos modelos que se pueden hacer, ¿no? Podríamos fomentar mucho más, incrementar la productividad de estos pequeños productores, brindarles asistencia para que cada día produzcan mejor, que no se pierda. Se pierde muchísimo maíz en el país, Elsie. Por mermas, por desperdicio, por plagas de gorgojos, de palomillas. Entonces, hay muchísimas cosas que se podrían hacer en el país para mejorar la productividad y la producción de los pequeños campesinos y a la vez, pues, tener un buen maíz, ¿no? Porque estos maíces criollos tienen mayores cantidades de nutrientes, muchas veces tienen más proteínas, además de que tienen pues un beneficio económico social mucho más grande que comprar el maíz a un productor de 50 hectáreas en Sinaloa, ¿no? Claro. Oye, hay varias preguntas que quiero que contestes, porque todas están relacionadas a, pues, este apoyo, ¿no? Una, ¿en qué bancos de semillas o dónde están esos bancos de semilla o cómo pueden contactarse contigo para que puedan obtener estas semillas de maíz palomero y trabajar con ustedes para, pues, mejorar nuestros maíces palomeros y hacerlas tan bonitas como las que traemos de Estados Unidos? Esa es una pregunta. Y dos, quiero hacer un hincapié en el hecho de que efectivamente el maíz tiene unas propiedades y por aquí lo decía alguien que si no recuerdo, o sea, que si no veo bien su nombre, que me disculpe por favor, pero decía que incluso, aquí está Ari Ezequiel, el efecto anticancerígeno del maíz se encuentra en los maíces de color azul, rojo, morado, por su compuesto llamado antocianinas. Este compuesto es el que da la coloración y propiedades antioxidantes a estas variedades nativas. Hay un montón de comentarios súper interesantes que verdaderamente estoy infinitamente agradecida con toda la gente que ha estado participando, diciendo su opinión, haciéndote miles de preguntas. Creo que te va a tomar como todo el día de mañana poder contestarlas todas, porque yo sé que ahorita estás desde tu celular y no quería que te distrajeras tratando de contestar todos los mensajes que son muchísimos, Rafa, pero sí quiero que por favor nos digas dónde y cómo se puede sumar a la Fundación Tortilla de Maíz Mexicana, dónde y cómo pueden tener acceso al tema de los bancos de semillas. Y además hubo por ahí alguien que incluso preguntó que cómo se podían sumar a iniciativas en el sureste del país, como Yucatán o como Campeche. Yo les dije de Roberto, de nuestro querido chef Roberto Solís, porque él está trabajando muy de cerca con una asociación y una fundación que apoya muchísimo justamente a todo el trabajo del maíz que se está haciendo en el sureste. Pero dinos tú, por favor, ¿cómo podemos sumarnos a la Fundación Tortilla de Maíz Mexicano? Bueno, pues directamente en nuestras redes sociales pueden apoyarnos. Necesitamos mucho divulgación y apoyo en comunicación, ¿no? O sea, toda esta parte de ayudarnos a difundir. Ahorita que estamos haciendo este directorio, pues el apoyo de las personas compartiendo nuestras publicaciones, pues nos ayudan muchísimo. Somos una fundación sin fines de lucro, recibimos donativos. Si alguien nos quiere ayudar con algún donativo, pueden hacerlo. Se puede donar tanto económico como también pueden ayudarnos con especie, con conocimientos. Hay gente que sabe hacer fotografía, hay gente que sabe hacer estrategias de algún tipo. O sea, siempre hay formas que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pueden contactarnos. Nuestro Facebook, Tortilla de Maíz Mexicana. En el Instagram estamos como @Fundación Tortilla. Mira, Twitter sí tenemos, pero la realidad es que Twitter casi no lo usamos, ¿no? No, oye, muévete tantito no, del otro lado, eso, ahí se alcanza a ver un poquito, no, dale, no, al revés. Pero bueno. Bueno, al revés, eso, ahí mero, ahí se alcanzan a ver el logo, no, dale otra vez como estaba, Rafa. No, al revés, eso.
Ahí, no te muevas. Ahí está el logo. Ese es el logo que van a ver en Facebook, Fundación Tortilla de Maíz Mexicana, y ese es el logo al que se deben de sumar y nos debemos de sumar todos, porque esto es un esfuerzo conjunto. Muchas veces pensamos, querido Rafa, que todo es culpa del gobierno y que todo es culpa de todos los demás menos de uno mismo, y tenemos que pensar porque los consumidores tenemos que aprender a adquirir nuestros alimentos de una manera responsable. No sé si en esta pandemia y en este confinamiento la gente ha logrado entender, ha logrado captar la importancia de tener una buena alimentación, una alimentación basada en productos más naturales, por así decirlo. O sea, pareciera que las zanahorias que compramos en los supermercados lo son, en realidad no. Nos los han explicado de muchas maneras. Son productos que finalmente se arrancaron de la tierra antes de que estuvieran en su maduración ideal, que les permite darnos los nutrientes que necesitamos para poder tener una buena alimentación y que esas zanahorias nos den todas las cosas buenas que deben de darnos. Y lo mismo con el resto de los alimentos. Ya hay muchas empresas, como tú mencionabas, la de Maizajo, de Santi con Dani y Gerardo, que están haciendo un verdadero esfuerzo por de repartirnos por toda la ciudad tortillas nixtamalizadas de buen maíz, con buenos procesos, que incluso tenemos que aprender hasta calentarlas, Rafa. Yo tengo que admitir ahí que no sabía calentarlas, no sabía recalentarlas, ¿no? Entonces, las calentaba y luego ya las hacía horrendas, porque pues las calentaba de más, y entonces me hacían ahí como una chancla que yo tiro y no vuelvo a levantar, como diría. Pues sí, hay mucho conocimiento que hay que recuperar, ¿no? Porque también para el simple hecho de calentarlas, o sea, fue un tema, ¿no? Y entonces, bueno, ya aprendí que solamente 10 segundos de un lado, 10 segundos del otro, los metes en una bolsa de plástico para mantener su humedad y esa elasticidad de la que hablábamos. Y entonces nosotros también como consumidores... Mejor en una servilleta de tela. Es que sabes que la tela luego le roba la humedad y ya no me la... Pero la tortilla, o sea, una persona que sabe de tortillas nunca te las metería en plástico. Digo, ya para guardarlas en el refri, sí, pero lo ideal sería, sí es, calienta su tortilla y directo al tortillero. Ah, ok. Pero o sea, tortillero con una servilleta de tela y la sirves en la mesa, ¿no? Es que encontré que esa manera no se me hacía. Sí. Pero bueno, hay mucho conocimiento que hacer, muchísimos proyectos que apoyar. También hablar de que hay muchísimas tortillerías buenas en el país. Hay 100,000 tortillerías. Bueno, hay 100,000 tortillerías en el país. Y de estas 100,000 tortillerías, más de 50,000 siguen haciendo nixtamal. 50, 60,000 tortillerías en el país están haciendo nixtamal. Ahorita por el tema de la cuarentena, tuvimos que pararlo. Estamos haciendo un directorio de molinos en la Ciudad de México. Tenemos un compromiso de compartir un directorio de 100 molinos de nixtamal en la Ciudad de México. Ya tenemos comprobados más de 40 y seguimos trabajando para ir recopilando, porque hay muchos molinos de nixtamal donde la gente puede ir a comprar masa, y de estos molinos van a decenas de tortillerías. Por cada molino se abastecen o se proveen a 15, 20 tortillerías. Entonces, la idea y un compromiso que tenemos es iniciar con este compromiso de hacer el directorio de 100 molinos, con lo cual pues tendremos seguramente, pues después nos seguiremos con las tortillerías de nixtamal, ¿no? Esto en los próximos meses lo tendremos también, pero hay muchas oportunidades también que no solamente nos pensemos que solo son estas iniciativas modernas, hay cantidad de iniciativas. Hay molinos, ahorita yo hace 20 días estuve visitando todavía molinos en Peralvillo, en Tacubaya, en Coyoacán, aquí en Benito Juárez, aquí pegadito al Parque de Unido, ¿no? En el poniente, ¿dónde hay? ¿Sí? ¿Dónde hay necesidad? Pues hay cantidad. Bueno, poniente, ¿por dónde? Pues en Tacubaya. Por Santa Fe, por ahí, así. ¿Eh? Por el pueblo de Santa Fe, ¿no hay? Pues ahí también hay molinos, sí los hay.
Oye, en Coajimalpa hay muchos molinos, entonces hay pues muchas... Coajimalpa, pues danos en la dirección, Rafa. Por eso, pues eso ya estamos Ok, en eso y muy pronto ok, van a tener este directorio de molinos, ¿no? ok. Ese es el compromiso que tenemos hecho, que queremos hacer, ¿no? Oye, Pero que sepan que ahorita también otra de los negocios que están sufriendo son las tortillerías de barrio, ok. ¿no? Entonces, hay que apoyar también a las tortillerías de barrio, hay que fomentar que estas tortillerías tengan una buena tortilla, pero también es un lugar y un negocio al que tenemos que apoyar, ¿no? Oye, bueno, te están pidiendo hasta que recomiendes tortillas en Cancún, por favor, buenas tortillerías en Cancún. Pero Brenda, tú que acabas de entrar hace poquito, bueno, Sí, ya lo pues dijo. justamente lamentablemente hay estados que han perdido por completo la nixtamalización y uno de ellos es Quintana Roo, pero justamente estamos muy contentos porque ahorita acaba de ser nombrado presidente de la Cámara Nacional de Tortilleros, un señor que se llama Rubén Montalvo, que él tiene el compromiso de regresar el nixtamal a Quintana Roo. Y bueno, Entonces, casi ahí hay dice que un... ya hay lugares que se preparan para la siembra del maíz en Quintana Roo, así que esperamos Sí, va a haber, hay muchas iniciativas, ya vamos a ir compartiendo estas iniciativas. Yo voy a ir contestando los mensajes que nos preguntan y poco a poco yo les digo que hay alternativas, sí hay lugares donde se pueden consumir buenas tortillas. Estamos construyendo cada día más estos enlaces para que la gente sepa dónde dirigirse y, y pues nada más es la voluntad también del consumidor de querer cambiar y de generar una buena tortilla. Todos comemos tortillas una vez a la semana, 2 veces, 3, 5 o 15 veces a la semana. Lo importante es qué tortilla vamos a llevar a la mesa de nuestras familias. Exacto, ¿No? y eso es lo más importante, ¿no? Una Exactamente. tortilla de calidad, una tortilla que esté rica y que además ayude a reactivar pues nuestra economía, ¿no? Y a retomar nuestra buena alimentación. Yo Nuestra quiero terminar identidad y nuestra esto alimentación. diciéndole nada más rápido a Fernando Morfín. Fer, dentro de, si me ayudas siguiendo la página de Rafa, que se llama Fundación Tortilla de Maíz, ahí Rafa y todo el equipo de la fundación están por poner un directorio donde también van a incluir las tortillerías eh, ahora sí que de buenos molinos y que el maíz y la masa viene de buenos molinos, donde vamos a poder ir a comprar nuestras tortillas, Fer. Termino esta conversación, yo siempre trato de estar 1 hora en plática, pero contigo uno se puede quedar días, Rafita, y yo no quiero irme nunca de tu vida, ni quiero que nunca dejes Muchas gracias, Elsie. todas las maravillas que tú haces. Creo que, insisto, es una responsabilidad como consumidores también saber dónde estamos adquiriendo nuestros ingredientes y nuestros alimentos, y si de verdad queremos salvarnos también como población y como país, pues tenemos que hacer este tipo de acciones y seguir a fundaciones como la tuya. Fundación Tortilla de Maíz, lo encuentran en Facebook, que es donde más activos están. Los pueden ver también en Instagram, pero que se llama Fundación Tortilla, pero como ya lo dijo Rafa y lo reiteramos, en Facebook es donde van a encontrar la gran mayoría de las cosas o prácticamente toda la información de todo lo que están haciendo. A nombre de todos los que sí queremos recuperar nuestro México en términos alimentarios, te doy las gracias y nuevamente las gracias por todo este espacio que me das en tu agenda y en tu día y de poder compartir con toda la gente que nos sigue pues los conocimientos sobre el maíz. Decía alguien que por ahí que si por favor enseñabas tu póster y nos explicabas todo esto de los países, pero miren. Pues este es un póster de la Conavio, ¿no? De hecho es un póster que se puede bajar en la página, bueno, no sé ni cómo enseñarlo, pero bueno. Así es. Es este póster, Maíces Mexicanos, ¿no? Es un póster que hizo la Conavio, se puede acceder a partir de la página de la Conavio,
también luego podemos compartir ahí. Mejor compártelo tú. Les compartimos esa información. Claro. La CONAVI es una institución que ha hecho también una labor importantísima a favor del maíz, ¿no? Pero no me quiero ir sin también recordarles a todos que la fundación necesita de nuestro apoyo y si podemos, pues ahora sí que ayudarlos con una donación por pequeña que sea y cual, o sea, del tamaño que sea nuestra capacidad, pues hay que hacerlo porque Rafa y todo su equipo necesitan, pues seguir trabajando y para eso necesitan que nosotros estemos apoyándolos y pues ahora sí que empujando y sumando su trabajo. Ya si entran ahí, vienen todos los datos, viene el correo electrónico que nos los puedes dar, por favor, Rafa. Mi correo es rafa@tortillademaiz.org. Bueno, pues más fácil, imposible. Y entonces ahí pueden contactar a Rafa. Carlos, que estás diciendo que te vas a sumar al cultivo de maíz palomero en Campeche, pues bueno, ahí está, Rafa, @ Hay maíces, palomeros, mayas muy importantes que hace falta productores para que se sigan comercializando y conservando. Así que bueno, Carlos, ahí la respuesta a tu pregunta y ahí está su correo. Y Rafa, pues muchas gracias. Ha sido enriquecedora y mucho más, como siempre, esta conversación contigo, que sea la primera de muchas otras más. Gracias por compartirnos este nuevo proyecto y hacernos pues partícipes de esta excelente noticia, de este nuevo directorio en el que todos vamos a poder obtener información que nos va a ayudar a poder disfrutar mejores y más sabrosas tortillas y poder conseguir maíces de otras partes para poder hacer nuestros pozoles. Y bueno, pues, ¿con qué te despides, Rafa? No, pues muchísimas gracias, Elsie, gracias por todo tu apoyo a lo largo de estos años. Es un gusto estar en Los Sabores de México y el Mundo, que también para nuestros seguidores les recomendamos seguir el trabajo que realiza Elsie por tantos años de investigación y de cubrir tantas noticias y tantos conocimientos alrededor de nuestra cocina y gastronomía. Entonces, pues agradecerles a todos por este tiempo, saber que estamos aquí para servirles, que estamos con la mejor disposición de ayudarlos a encontrar buenos accesos a maíz. El que quiera poner un negocio de maíz, éntrenle, es una de las actividades económicas pues más numerosas en el país. Muchísimas personas han salido adelante a partir del maíz. Entonces, pues desde todos lados, desde el consumo, desde la siembra, el que quiera sembrar maíz, también contáctenos. Ahí preguntaban por semillas, con todo gusto les podemos orientar. Y bueno, pues en estas estamos, ¿no? Pues muchas gracias, Rafa. Rafael, gracias. Fundador, director de la organización y fundación Tortilla de Maíz Mexicana, nos acompañó y nos dio hoy esta charla sabrosa sobre todos nuestros maíces y sobre todas las iniciativas a las que nos debemos sumar como consumidores. Muchas gracias, buenas noches a todos, buenas noches, Rafa. Muchas gracias, Elsie. Y bueno, pues nos vemos mañana los que quieran platicar sobre viajes o más bien los que sí, bueno, porque esta es una manera de platicar entre todos. Y bueno, nos seguimos viendo y a sumarse a Fundación Tortilla de Maíz Mexicana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. No te vayas, Rafa.